Muy buenos días. Junto a mis compañeras Yarisa Guillén, Nairia Ángel Villasmil y mi persona, Geraldine Araque, le venimos a presentar nuestra exposición sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania. Para empezar, debemos hablar sobre su contexto histórico. Cabe destacar que Ucrania pertenecía a la Gran Unión Soviética. Tras su caída, Ucrania es territorio independiente desde 1991. Desde siempre han existido tensiones con el territorio ruso, pero en 2013 el presidente Víctor Yanukovych inició negociaciones con la Unión Europea de índole comercial y económico. Cabe destacar que este territorio es considerado como el granero de Europa por sus tierras fértiles y su petróleo. Debido a estas negociaciones se iniciaron tensiones con Rusia, haciendo que el presidente suspendiera estas negociaciones, generando las protestas de Euromaidan que terminaron en su destitución en 2014. Sin embargo, el punto más alto del problema fue en 2022, cuando el presidente Volodymyr Zelensky inicia las gestiones para adecuar este territorio a la OTAN. Esto no le convenía a Rusia, ya que la mayoría de países vecinos son miembros de esta organización y podría ser una desventaja estratégica militar, siendo el 22 de febrero de 2022 el primer ataque hacia su ciudad capital, Kiev. Las cifras de fallecidos y heridos no son unificadas. En 2026 se estiman cientos de miles de muertes militares. Rusia oculta sus bajas, pero informes independientes indican entre 100.000 y 140.000 muertos. Fuentes occidentales sugieren más de 150.000 a 250.000 muertos. Ucrania reporta más de 46.000 soldados muertos, con estimaciones independientes de 77.000 a 100.000 muertos. La ONU confirma más de 12.600 civiles muertos, aunque la cifra real es mayor. Existe una grave crisis humanitaria, ya que han desplazado a más de 10 millones de personas, incluyendo a 6,9 millones de refugiados. El análisis de aspectos éticos y criminológicos. El análisis ético del conflicto entre Rusia y Ucrania en el 2026 se centra en la tensión entre la legalidad internacional y la supervivencia del Estado. Bajo los principios de la guerra justa, Ucrania fundamenta su defensa de su soberanía frente a una agresión externa derivada, mientras que los argumentos de Rusia de autodefensa no tienen un respaldo ético, ya que no hay una amenaza previa a su ataque. Esta ruptura del orden internacional cuestiona la legitimidad del uso de la fuerza y el agotamiento real de las vías diplomáticas. Mucho más allá del campo de batalla, la ética moderna examina dilemas humanos profundos, como el impacto del reclutamiento obligatorio en Ucrania, donde la autonomía individual de los hombres se ve limitada en favor de la supervivencia colectiva. Asimismo, la documentación de crímenes de guerra en lugares como Bucha y Irpin, que han vuelto indispensable la aplicación de una justicia retributiva. No se puede concebir una paz duradera sin el castigo de los responsables, lo que ha convertido en la rendición de cuentas en un pilar de moral de conflicto. Esta última instancia, la situación se resume en un conflicto entre el realismo político y el realismo moral. Mientras el primero busca cualquier forma de paz para detener el derramamiento de sangre, el segundo sostiene que no se debe premiar la agresión para no invalidar el derecho internacional. En ese contexto, la disuasión se ha evolucionado de una paz justa a una paz digna, donde cualquier solución territorial bajo extorsión es considerada éticamente indefendible si no se respeta la voluntad soberana del pueblo agredido. Es ético pedirle a Ucrania que sea territorio a cambio de la paz. Una paz impuesta, el despojo territorial, no es paz, es una estrategia forzada bajo extorsión, lo cual es éticamente indefendible. La única decisión ética válida sobre el territorio es la que toma el pueblo ucraniano de manera soberana. Desde la perspectiva criminológica, el conflicto se define como un crimen de Estado, que utiliza técnicas de neutralización para justificar la violencia extrema y eludir la responsabilidad internacional mediante narrativas de autodefensa. Ese sistema normaliza conductas atroces y genera un proceso de victimización en más de 3 niveles. Nivel 1, desde el daño directo de bombardeos y deportaciones. El segundo es pasando de la desprotección a una falta de justicia. El tercero es el trauma de los combatientes, que al regresar de la vida civil trasladan sus habilidades letales a la sociedad, alimentando nuevos ciclos de criminalidad común. Asimismo, la guerra ha provocado una peligrosidad hiriente entre el Estado y el crimen organizado transnacional, desdibujando las fronteras entre el espionaje y la ciberdelincuencia, mediante ataques de ransomware y desinformación. La externalización del uso de la fuerza a través de mercenarios y convictos
sumada a riesgos de expansión de mercados negros de armas hacia Europa Occidental, convirtiendo este conflicto en un motor de inestabilidad global. En definitiva, no se trata solamente de una guerra territorial, sino de una estructura legalizada que produce y exporta violación sistemática a gran escala. Mi nombre es Yaritza Guillet y tras un análisis multidimensional de la guerra entre Rusia y Ucrania, se pueden extraer las siguientes determinaciones finales. Evidencia un fracaso de orden internacional y la soberanía, ya que este conflicto ha demostrado que la estructura de la seguridad global, como la ONU, ha sido insuficiente para frenar esta estrategia de reimperialización. Lo que comenzó como una disputa política en el Maidán, ha escalado una crisis existencial, donde la soberanía de Ucrania se enfrenta a una visión geopolítica de expansión que utiliza la fuerza como único lenguaje válido. Desde esta perspectiva criminológica no estamos ante una guerra convencional, sino ante un sistema de producción de violencia. El uso de técnicas de neutralización para deshumanizar al adversario y la externalización del crimen mediante mercenarios y convictos han normalizado estas conductas atroces. Esto ha borrado la línea entre las operaciones militares y el crimen organizado transnacional, creando riesgos que persistirán por décadas como el tráfico de armas o la ciberdelincuencia. La primicia de la ética sobre el realismo político se concluye con una paz impuesta mediante la cesión de territorio. No constituye una solución, sino una tregua bajo extorsión. La paz justa no solo implica el cese al fuego, sino la restauración de la justicia retributiva y el respeto a la autonomía del pueblo ucraniano. Ceder ante el agresor sentaría un precedente global donde el derecho internacional quedaría suspendido al poder militar. La victimología en este sentido es profunda y devastadora. El daño trasciende de bajas militares, la deportación de niños, la destrucción de infraestructuras vitales y los traumas de los combatientes que aseguran un ciclo de victimización terciaria que afectaría la estabilidad social tanto de Ucrania como de Rusia en un futuro postconflictivo. En síntesis, el conflicto entre Rusia y Ucrania es prueba de fuego para la moralidad del siglo XXI. Representa el choque entre un modelo de derecho basado en normas y un modelo basado en la dominación de la fuerza. La resolución de este conflicto no solo definirá la frontera de Europa, sino la validez de la ética y la justicia en el sistema internacional moderno.